Buenos días y bienvenidos a esta lección de gestión de almacenamiento seguro de materiales peligrosos a través de este curso virtual. En esta lección vamos a poder observar ciertos contenidos relacionados a la gestión de seguridad con materiales peligrosos y al almacenamiento de materiales peligrosos. Dentro de la gestión de seguridad de materiales peligrosos, hablaremos del manejo seguro de materiales peligrosos, reconocimiento e identificación de MATPEL, consideraciones de seguridad, capacitación y entrenamiento. Este es un preámbulo para hablar del tema puntual que es almacenamiento, donde se contemplarán generalidades del almacenamiento, condiciones del lugar de almacenamiento, que son los temas principales a abordar en esta lección. Viendo los temas iniciales de gestión de seguridad con materiales peligrosos, podemos observar este flujo que el manejo de materiales peligrosos comprende actividades que involucran la producción, almacenamiento, transporte, disposición de residuos. Hay actividades conexas o fuera de esta rama que implican la atención y manejo de emergencias y algunos protocolos específicos, que no se contemplarán específicamente en esta lección. Esto se ve dentro de lo que se llama el ciclo de producción, y para poder desarrollar las actividades sin ningún tipo de percance o algún tipo de contratiempo para la propia operación de la empresa, es necesario tomar medidas preventivas con la finalidad de asegurar la seguridad operativa o, en este caso, puntualmente la seguridad química si hablamos del manejo de productos químicos. Debemos recordar que hay sistemas de reconocimiento e identificación de los MAPPEL. Los sistemas de reconocimiento están orientados a la identificación, al reconocimiento, precisamente, de clasificación de riesgos de colores, norma NFPA 704, tipo de transporte y forma de contenedor, logo corporativo, lugar de incidente o emergencia. Si usted lleva un curso de advertencia o un curso de operaciones básicas con materiales peligrosos, ya tendrá información de este tipo de ítems. Sin embargo, para recalcar o reforzar, el reconocimiento implica poder ver características del material o factores externos que me puedan dar alguna recomendación o alguna acción inicial en caso de un evento o información del producto en términos generales. La identificación, por el contrario, es la precisión del producto. En el primer caso, un reconocimiento nos daba a entender que podría ser el producto o podría tener una característica de peligroso. En el segundo caso, la identificación nos da exactamente el nombre del producto o las características puntuales del material al cual vamos a enfrentarnos, a trabajar, a manipular o operar. Para esto tenemos algunos códigos que son reconocidos. El número de Naciones Unidas, el número de 4 dígitos. Ustedes pueden observar en unas etiquetas horizontales, formas rectangulares, de un fondo naranja, en letras negras normalmente. Las hojas de seguridad MSDS, si usted está bajo el perfil de ANSI, o las FDS, de acuerdo a la GHS, Sistema Global Armonizado, que es un tema que tiene que tener en cuenta usted si su empresa está perfilada a eso o no, o su entidad en general. Documentos de transporte y embarque. Productos de transporte, que son los documentos que nos permiten identificar la carga, cantidad, volúmenes y características del material. Y el nombre del producto, que sería lo interesante o importante, ¿no? Es distinto observar un ambiente que tenga algunos códigos que me digan que el producto es corrosivo, a que tenga un ambiente o una etiqueta o una placa que me diga que el producto es ácido sulfúrico. Vamos a repasar y también poder recordar las vías de entrada al organismo. ¿Cuáles son las vías por las cuales puede acceder un producto químico peligroso? Tenemos la vía respiratoria, que es una de las vías más importantes porque tiene una interacción directa entre el medio ambiente y nuestros pulmones, ¿no? Pasando por todo el sistema respiratorio. Esto puede ser atacado, como bien dice el gráfico, por organismos vivos, por polvos, humos, aerosoles, gases, etc. Vía digestiva es la penetración a través de la boca, el esófago, estómago, intestinos. También debemos considerar la posibilidad de ingestión de contaminantes disueltos en mucosidades del sistema respiratorio. Este es uno de los principales ítems de seguridad y prevención en el trabajo, por el cual está terminantemente prohibido en un área de trabajo con productos químicos el poder comer, almorzar o ingerir algo. Vía parenteral
es la vía de penetración del contaminante en el cuerpo a través de las llagas, heridas y exposición directa de la piel, ¿no? Producto de algún tipo de laceración. Y la vía dérmica, relacionada con lo anterior, es la vía de penetración de muchas sustancias que son capaces de atravesar la piel. No causan erosiones o alteraciones notables, pero se pueden incorporar a la sangre. Hay una vía que no está contemplada acá, que es la vía ocular, que también es la mucosa más expuesta que tenemos, y que también sería importante que consideremos dentro de la evaluación de los riesgos que vamos a desarrollar. Vamos a ver medidas de control. Con el fin de conocer materiales peligrosos que se manejan en las instalaciones, las medidas y controles a aplicar e información de riesgos, la organización debe contar con un inventario general. Es decir, es necesario entender cuánto y cuáles son los productos que estoy almacenando en general, ¿no? O que estoy manipulando. Dentro de estos aspectos a contemplar, debo tener en cuenta la identificación del producto, nombre material, nombre comercial, número CAS, código interno, información sobre el peligro de material, sistemas de clasificación, rotulación, etiquetado, compatibilidad química, información sobre la hoja de seguridad, MSDS, o recordemos la FDS en caso del GHS, el sistema armonizado, información comercial del producto, nombre del proveedor o fabricante, teléfono de contacto o personas de contacto. Dentro de las hojas de seguridad es muy importante recalcar que debe existir un número de emergencias, un número de consultas para temas técnicos, que puede ser un número administrativo, y un número de emergencias, que sea un número al cual con un lenguaje empático nos puede ir orientando paso a paso de qué hacer en caso de un evento no deseado. Capacitación y entrenamiento. Para transmitir la información a los trabajadores de todo lo que se ha analizado en evaluación de riesgos, lineamientos generales de seguridad, es necesario contar con un sistema o un plan de entrenamiento. Estos planes de entrenamiento deben estar enfocados a los riesgos específicos del almacenamiento de la empresa y a las políticas de seguridad que tiene la gerencia. Dentro de estos ítems o aspectos a capacitar, se deben contemplar sistemas de clasificación, etiqueta de rotulación, hojas de seguridad, procedimientos y estándares de almacenamiento seguro, almacenamiento seguro de materiales peligrosos, transporte de materiales peligrosos, manejo de residuos peligrosos, procedimientos para el tratamiento de emergencias. Todo esto debe estar enmarcado en una política llamada Política de Comunicación de Riesgos. La OSHA 29 SFR 1910.1200 es un estándar de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos en los códigos federales americanos, los códigos de regulación federal específicamente, establecen un código llamado el Código de Comunicación de Riesgos, que mencioné hace un momento. Este código de comunicación de riesgos es el llamado Código del Derecho a Saber. Todos tienen derecho a saber a qué peligro y a qué riesgo se enfrentan. Entonces, dentro de esta política es necesario, primero, que se analicen los riesgos a través de una línea base de toda la instalación. Implican riesgos de almacenamiento, riesgos operativos, riesgos de manipulación, en base a los peligros específicos, en este caso de materiales químicos. Entonces, es necesario conocer, identificar y ver la trazabilidad del producto químico. La trazabilidad implica, desde el momento del pedido, la compra, la llegada, la manipulación, el almacenamiento y en el interín, el tema del trasvase, el tema del transporte, etcétera, tanto interno como externo. Entonces es importante conocer todos estos lineamientos para poder brindar un entrenamiento y capacitación que sean adecuados a quienes van a manipular estos materiales peligrosos. Vamos ahora con el almacenamiento seguro de materiales peligrosos. Esta actividad de almacenamiento es una de las más críticas de la producción, ¿no? Porque acá encontramos diferentes peligros asociados a diferentes tipos de productos químicos o materiales peligrosos que se encuentran almacenados en un lugar. Es necesario estar perfilados a un tipo o estándar de almacenamiento para poder tener un checklist o una verificación
de las actividades permitidas y no permitidas en este almacenamiento. Uno de los factores importantes en el tema de los productos químicos es la compatibilidad química. Un buen almacenamiento con condiciones adecuadas de temperatura, ventilación, humedad, etcétera, garantizan que el material se encontrará en buenas condiciones durante ese periodo de estadía en la instalación. Sin embargo, las distancias, la compatibilidad, las características del material nos permitirán reforzar y reasegurar esta primera condición. Entonces tenemos que tener en cuenta no solamente que estos materiales estén bien en el almacenamiento, en un tiempo en que no pasa nada, sino que también su comportamiento durante una emergencia, durante un conato de incendio, durante algún tipo de derrame o una maniobra fortuita o daño físico del material, no ofrezca una reacción en cadena o no ofrezca un incremento violento de esta reacción, del incidente, si se diera el caso, en el momento que suceda. Entonces es importante también considerar esos factores para el almacenamiento. Consideraciones previas. Como dijimos, estas instalaciones deben tener ciertas medidas o especificaciones de seguridad. Las especificaciones de seguridad pueden ser internas, locales o internacionales. Eso va a depender mucho de su entidad, de su empresa, de su área de almacenamiento, debido a que cada entidad, cada compañía, cada empresa cuenta con un estándar. Recuerden bien la palabra estándar. La palabra estándar no es una normativa, una ley, no es una regla. Simplemente son las recomendaciones máximas a las cuales yo aspiro poder llegar para garantizar un sistema de seguridad. Muchas veces estas leyes, estas normas nacionales están debajo del estándar y al cumplir el estándar me permite garantizar las leyes nacionales y poder estar cubierto sobre ellas. Hay varios tipos de almacenamiento, de acuerdo al tipo de recipientes e instalaciones auxiliares, peligrosidad de los productos, etc. Esto se va a formular y se va a orientar de acuerdo al tipo de material específico y a la carga. Por dar un ejemplo, si hablamos de hidrocarburos en general, tenemos todo un lineamiento especializado para hidrocarburos, los cuales actualmente incluso están bajo legislación nacional e internacional. Hablemos del NFPA 30, por decir algo de los materiales inflamables. Hablemos de repente de la legislación nacional sobre protección de hidrocarburos y almacenamiento y transporte. Este hecho de que los almacenamientos estén sujetos a normativas específicas de seguridad exige que sean examinados tras su instalación y o revisados e inspeccionados periódicamente por entidades o técnicos competentes para ello. Recuerden que hay normas internacionales que nos pueden dar estos perfiles, pero el paso 1 a seguir es cumplir con las normas nacionales. En este caso, si hablamos de Perú, hablamos del Reglamento Nacional de Edificaciones, que nos da los criterios base para un almacenamiento de materiales peligrosos. La integración de la prevención de riesgos en el mantenimiento de estas instalaciones es fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, de forma que se debe identificar y precisar las actuaciones a realizar en la instalación. Consideremos entonces normativas nacionales, como mencionaba, que están orientadas a la estructura de la instalación y normativas nacionales e internacionales que están orientadas al producto químico almacenado dentro de la instalación. Vamos a ver algunos puntos críticos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de productos químicos. 1. Determinar la peligrosidad del almacenamiento. Esto lo podemos determinar a través de los volúmenes del producto. Recuerden que hay productos que no pueden ser almacenados en grandes cantidades por su autorreactividad. Hay productos que no pueden ser almacenados en lugares con mucha energía, con mucho calor. Hay productos que no pueden ser almacenados en lugares que están cercanos a fuentes de ignición, ¿no? El punto 2, garantizar las condiciones técnicas de las instalaciones de almacenamiento. Esto está enfocado al tema de las estructuras, flujo de viento, carga térmica que pueda recibir la instalación, etcétera, ¿no? 3. Agrupar los productos químicos garantizando su compatibilidad química durante el almacenamiento. Acá hay un tema muy importante en la compatibilidad química. Se toma como base Naciones Unidas y existen muchas matrices de compatibilidad.
Entonces, uno tiene que analizar qué matriz es la adecuada para el almacenamiento que yo ofrezco. En este caso, habría que hacer una trazabilidad entre los materiales químicos que están caracterizados por clase de riesgo, y cada clase de riesgo per se tiene una compatibilidad o incompatibilidad con otras clases de riesgo. El ejemplo más claro y saltante es que una clase 5, que es un oxidante, no debería estar almacenado cerca a una clase 3. Es un material que es inflamable, ya que recordemos que existe el llamado triángulo tetraedro del fuego, que no pueden convivir el oxígeno, el combustible, porque una pequeña carga de energía puede activar esto y producir un incendio. Sin embargo, hay otros casos específicos que lo van a analizar ustedes en otros videos, como por ejemplo el tema de los corrosivos y los tóxicos, ¿no? 4. Precisar las medidas y procedimientos de trabajo durante las operaciones de manipulación de productos químicos y mantenimiento de los almacenamientos. Eh, es increíble, pero la gran mayoría de incidentes se da justamente por ese problema, factor humano. El problema de no seguir las líneas y medidas y procedimientos de trabajo durante las operaciones de manipulación. Usted puede observar en un almacén el clásico problema de el impacto de uñas contra un IBC, producto de que la velocidad del montacarga era mayor a la permitida. Usted puede observar también que a veces hay productos que pueden caer de los pallets por un mal apilamiento, ¿no? O por un movimiento brusco, inesperado, justamente del operador de montacarga. Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta, están vinculadas a los procedimientos, ¿no? Si analizamos la causa raíz del problema, justamente puede ser un tema de entrenamiento o un tema de falta de señalización o una coordinación de conciencia del trabajador en el manejo de estos productos. Y como punto 5, establecer un plan de emergencias en el almacenamiento, ¿no? Esto puede tener dos ítems o dos enfoques. El enfoque del plan de emergencias como tal, en caso de algún tipo de derrame, fuga, etc. Y el enfoque del plan de emergencias en el manejo de stocks y volúmenes. Vamos a ver estos puntos: peligrosidad de almacenamiento. Se determina principalmente a partir de la peligrosidad de los productos químicos almacenados y de su cantidad. El primer paso para establecer la peligrosidad de los almacenamientos es identificar la peligrosidad de los productos. Recuerden este tema: la peligrosidad es el factor interno del producto, es la característica del producto, es cómo se comporta él. Y luego lo que puede causar cuando es liberado, cuando está con un factor externo posiblemente involucrado, es el riesgo que puede ofrecer este producto. Para determinar la peligrosidad de los productos químicos es necesario y fundamental disponer de las MSDS. Ahora, dentro de estas MSDS tenemos ítems principales e importantes para determinar este peligro. Uno de ellos es el punto 9. Punto 9 determina las características físico-químicas del material. Les estoy hablando si la hoja estuviera estandarizada, que es lo ideal y lo que corresponde, ¿eh? Porque si no es estandarizada y no es una hoja realmente que cumple con parámetros y criterios de seguridad, posiblemente tenga otras numeraciones, otras configuraciones, y por ende no podría garantizar que los datos sean reales y adecuados, ¿no? Entonces, importantísimo identificar esta peligrosidad. Las condiciones de instalaciones, como lo hablamos anteriormente, es necesario que las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos tengan ciertas exigencias técnicas específicas. Para esto es necesario que uno esté alineado a un estándar. Lo mencioné en unas diapositivas anteriores. Por ejemplo, en caso de hidrocarburos, hay unos lineamientos a seguir. Y miren, haciendo relación en lo anterior, con el punto número 1, claro, estos lineamientos se dan en base a la peligrosidad del producto. Si hablamos de un hidrocarburo, hablamos de clase 3, este producto de por sí tiene características que lo hacen muy peligroso, extremadamente peligroso, o un producto que es manejable o de bajo riesgo, que por ejemplo es el flashpoint, ¿no? Entonces, esa característica determina todas las condiciones posteriores de seguridad que vamos a implementar en el almacenamiento, manipulación, etc., ¿no? Hay que tener un enfoque del diseño constructivo, ¿no? El diseño constructivo debe estar orientado justamente
a establecer distancias de seguridad, sistemas de protección, sistemas de prevención, sistemas de respuesta. Ya, esto va a depender justamente del tipo de almacenamiento que uno tiene. En el mundo ideal, debería existir un almacén para cada producto químico. En el mundo real, de acuerdo a lo que manejamos día a día, tenemos en un mismo almacén varios tipos de riesgo. Entonces, estos tipos de riesgo deben ser controlados, medidos a través de instalaciones específicas. Por dar un ejemplo, si es complicado almacenar productos a mayor distancia por su incompatibilidad química, uno de los factores importantes constructivos que se debe aplicar son las llamadas paredes cortafuego. Estas paredes cortafuego lo que hacen es garantizar, o en todo caso, en un máximo, un caso extremo, minimizar la posibilidad de propagación o de extensión por efectos de radiación hacia una pared contigua de un producto químico con otro. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta en el aspecto constructivo, ¿no? A través de esta lección vamos a ver las alternativas de lo que realmente se debe aplicar y lo que alternativamente podemos aplicar. Incompatibilidades en el almacenamiento conjunto. El almacenamiento conjunto de productos químicos, sin adopción de medidas de seguridad oportuna, puede suponer un grave riesgo. Y eso lo podemos evidenciar en incidentes y accidentes a través de la historia. También hay que considerar las incompatibilidades entre los propios productos químicos, ¿no? Que llevan un riesgo de producir reacciones peligrosas. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Acá, bueno, en el gráfico aparece, en la diapositiva aparece, se debe evitar almacenar conjuntamente productos que pudiendo originar o propagar fuego, requieran distintos tipos de agentes extintores. Hay matrices que me determinan esto, ¿no? Y la idea es que un producto químico en contacto con otro producto químico, si hablamos de incompatibilidades, producto de esta interacción pueda generar un tercer producto que pueda causar daño o pueda uno potenciar el peligro específico del otro, aumentando el riesgo. Si tengo un producto químico, por dar un ejemplo, que tiene una gran capacidad de vaporizarse, ¿ok? Esa gran capacidad de vaporizarse, que lo puedo ver en el ojo de seguridad, y tiene una característica corrosiva o tóxica, es decir, si está confinado en ese momento no va a ofrecer ningún riesgo específico. Pero si entra en contacto con otro producto químico que lo puede activar, miren, no estoy hablando que el producto A y el producto B en sí tengan algún tipo de problema entre ellos, sino que uno puede activar al otro. Este producto activador puede generar que el segundo producto libere gran cantidad de nubes corrosivas o de nubes tóxicas. Entonces, en este nivel de comprensión hay que entender claramente las características químicas del material y cómo se comporta en esta interacción, no solamente en condiciones normales, sino también en condiciones de incendio, de derrame, de fuga, etc. 4. Operaciones de manipulación de productos químicos y de mantenimiento de las instalaciones. Estas operaciones de carga y descarga, trasiego, cuando tenemos ya el producto en movimiento o lo tenemos el producto prácticamente en ejecución o liberación, que se realizan en estos almacenamientos de productos químicos, debe tener lineamientos que permitan garantizar una operación segura. Esto va de la mano con el tema de esterilización. Acá hay un ejemplo específico. Si usted tiene un código llamado el código 704, de FPH 704, ese código me va a indicar cómo cómo observar el producto y cómo manipular el producto en caso de una emergencia en frente a incendio. Perfecto. Si usted tiene el código HMIS, el HMIS, comúnmente dicho, ese código me va a decir, me va a dar las pautas para poder trabajar y protegerme con el producto químico cuando lo estoy manipulando, cuando aperturo la tapa del producto y lo voy a trasegar, lo voy a pasar de un lado hacia otro, o voy a hacer una operación posiblemente de pasarlo a contenedores más pequeños. Esto es importante tener en cuenta porque es la relación directa que tiene esta señalización e identificación con estos temas específicos. Es necesario para esto
seguir procedimientos de trabajo. O sea, el código de POSIT te indica algo, pero tienes que tener un procedimiento, que lo vimos anteriormente. Y contar con un EPP adecuado, ¿no? Estos tres ítems contemplados en la última parte, ¿no? La información, los procedimientos y la protección personal, nos van a garantizar de que no existan ningún tipo de riesgo mayor cuando se esté manipulando, operando o trabajando con estos productos peligrosos. Punto 5. Actuación ante emergencias. Cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de una misma propiedad deberá tener un plan de emergencias. ¿Qué significa esto? La idea es, tenemos que tener un plan madre o plan macro, que es el plan en caso tengamos un evento masivo, un evento que involucre todo el almacén. Es importante. Sin embargo, deben haber ciertas guías o ciertos planes o ciertos pequeños ítems que nos orienten al manejo de cada producto químico. Es distinta la operación de atención de emergencias o los pasos a seguir en un vertimiento, en una caída de un contenedor, un Big Bag de cianuro de sodio o un cilindro de cianuro de sodio, a una caída de un peróxido de hidrógeno o una ruptura de un IBC peróxido de hidrógeno. Es distinto a una fuga de gas cloro. Entonces, cada uno de ellos debe tener una forma de actuar específicamente. Y esa forma de actuar debe estar orientada y alineada a lo que se debe hacer con el producto. Y acá, ojo con esto, al producto y al tipo de contenedor, y también a los materiales que están alrededor de él. Ejemplo claro del tipo de contenedor. Usted puede encontrar, por el ejemplo que hemos dicho hace un momento, el cianuro de sodio lo puede encontrar usted en unas bolsas especiales llamadas Big Bag, una tonelada. Lo puede encontrar usted en cilindros metálicos. Lo puede encontrar también usted en algunos sistemas mayores llamados contenedores intermodales tipo ISO, bien llamados los isotanques o contenedores especiales. Entonces, esas características de empaque especial van a tener un procedimiento especial de emergencias. Entonces, cada uno debe estar enfocado de acuerdo a lo que le toca manejar. Vamos a hablar acerca de las configuraciones de un almacenamiento, de un almacén. Como bien sabido, todo lugar de almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos debe estar alejado de zonas densamente pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de áreas inundables y de posibles fuentes externas de peligro. Esto es el ideal de un almacén. Sin embargo, entendemos y sabemos que los almacenamientos se dan también en ciudad, y para ello, para estos casos, es necesario simplemente reforzar la seguridad o establecer parámetros que garanticen que los productos almacenados, en caso de una emergencia, no puedan generar un impacto negativo a la población o a la área circundante. Dentro de esta ubicación, estas bodegas de almacenamiento, estos materiales peligrosos, deben estar ubicadas en lugares de fácil acceso para el transporte y situaciones de emergencia. Es conveniente que ese terreno sea estable para soportar la obra civil prevista, ¿no? Y también, no solamente eso, sino también para poder soportar maquinaria y equipo que pueda atender una emergencia. Es importante que esté dotado de servicios básicos de electricidad, agua potable, red sanitaria y fluvial. El sistema de drenaje debe evitar que en caso las emergencias, estas emergencias puedan producir corrientes contaminadas que puedan caer en el agua y el alcantarillado público. Uno de los factores por esto importantes también es que esté alejada de la napa freática, porque cualquier tipo de incidente o otro tipo de derrame podría producir que esta agua contaminada puede ingresar por canales subterráneos y pueda contaminar lugares vastos, ¿no? Otra consideración es el diseño. Tiene que tener un diseño que permita que los materiales incompatibles sean separados. Como lo hablamos en láminas anteriores, tener lugares especiales, paredes cortafuego, sistemas de ventilación, sistemas que permitan cubicar o permitan aislar de repente esta zona. Las imágenes muestran un panorama ideal, ¿no? Tener naves separadas que permitan este tipo de maniobras. Sin embargo, si es una nave conjunta,
se deben maximizar los sistemas de protección y de ventilación, ¿no? Eh, Hay un código llamado RF, ¿no? Resistencia al fuego. Algunas paredes deben ser resistentes al fuego, mayores a 60 minutos o 120 minutos. Usted verá los RF 60 o los RF 120. ¿Y por qué se diseña de esta manera? ¿Por qué se ponen este tipo de paredes? Justamente para poder permitir 60 minutos que el fuego sea contenido o 120 minutos de fuego a riesgo a los recursos y a las posibilidades de atención de emergencias. Otro sistema importante son las puertas. Hay puertas, como ustedes pueden ver en el gráfico, que tienen sistemas automáticos de sellado, ¿no? La idea es poder contener toda la posibilidad de la emisión de un tipo de factor interno hacia el exterior. Me refiero a fuego, incendio, etc. Estas puertas de acceso de mercancías deben ser del mínimo necesario para una operación de almacenamiento eficiente. No obstante, la previsión en materia de preparación ante emergencias hace que se requiera un mayor número de puertas que den paso a vehículos en situaciones de emergencia. Eh, no específicamente esta puerta, pero existen puertas que tienen sensores de temperatura. ¿Qué significa esto? Si es que dentro de un almacén hay una alta temperatura, producto de un incendio justamente, un sistema térmico se activa y permite que el contrapeso de esa puerta ceda y la puerta se cierra automáticamente. Esto se da en caso que queramos sellar áreas que contengan productos altamente peligrosos que por una compatibilidad o simpatía puedan irradiar energía o algún tipo de factor externo hacia partes fuera del almacén, ¿no? Drenajes. Se debe evitar drenajes abiertos en sitios de almacenamiento de estas sustancias peligrosas para evitar la descarga a cuerpos de agua. Lo que se recomienda es tener sistemas internos de colectores, sistemas que permitan que todo el tipo de drenaje, producto de, como dice el gráfico, de las lluvias, y no solamente eso, sino también de los propios daños de contenedores o derrames, sean captados adecuadamente. Esto de acá es a través de un sistema sanitario, el cual no debe estar conectado a la red común, debe estar conectado a una red independiente con unos silos especiales, los cuales podrán ser, después de un evento no deseado, captados y removidos. El gran inconveniente que tenemos en esto es que muchas veces se tienen los hilos, pero no se limpian adecuadamente ni periódicamente. Si está limpio, no ofrece riesgo. Si está con contaminantes, el riesgo se potencia a medida que pasa el tiempo. El piso debe ser imprescindible para evitar la infiltración de contaminantes y resistente a las sustancias y residuos que almacenen. Recuerden que hay pisos que son muy porosos. Hay pisos que deben tener cierto recubrimiento específico. El tema de los pisos, el tema de recubrimiento es importante en el aspecto que deben también ser compatibles con el producto químico que usted maneja, ¿no? Entonces, hay pisos que tienen recubrimientos específicos de alto tránsito, hay pisos que son recubiertos con sistemas de modalidad porosa adrede, justamente por el tema de mantener el piso corrugado, evitar pues, que esta gente se resbale. Pero en área de almacenamiento de productos químicos debe existir un piso que ofrezca cierta resistencia a la porosidad, debido justamente a eso, para evitar que el material al ser derramado pueda percolar y pueda introducirse en la parte interna del material, del piso, y como consecuencia nos puede dar una contaminación mayor en la parte inferior después del derrame. Equipos eléctricos e iluminación. Cuando se realice todo de día, la iluminación natural es adecuada y suficiente, ¿no? No es necesario colocar instalaciones artificiales. Sin embargo, cuando el trabajo es de noche, es necesario una iluminación adecuada y organizada. Depende de dos cosas, del estándar y requisito nacional e internacional de iluminación, recuerden que hay lúmenes para este caso, y de la efectividad operativa que ofrezca la iluminación, ¿ya? En ambos casos, la iluminación debe ser una iluminación que corresponda y responda al producto almacenado. Es distinto una iluminación en un almacén de químicos en general
a una, como comentaba hace un momento, de productos inflamables. Si fuera un producto inflamable, esta iluminación tiene que ser una iluminación que sea certificada, o LFM, que tenga un sellado específico y que evite cualquier tipo de chispa o de acción de energía cuando se encienda o se trabaja. Esta iluminación debe estar ubicada de una forma tal que se eviten daños accidentales, ¿no? Producto del estiva, del movimiento, del manejo de productos, porque este daño de estas luminarias podría causar una fuente de ignición que propicie un incendio. Techos. Se debe estar diseñados de forma que no admitan ingreso de agua, de lluvia o instalaciones. En el caso de nosotros, en nuestro país, es muy raro el tema de la lluvia, pero tenemos las llamadas lloviznas o el propio clima, que es húmedo, puede facilitar algún tipo de precipitación. Sin embargo, en la configuración ideal, estos techos deben ofrecer estas caídas de agua y también deben permitir la salida del humo en caso de un incendio, ¿ya? Esto permitirá, de alguna forma, poder liberar el ambiente y evitar una explosión de fuego dentro del ambiente si es que se acumula este humo, esta energía, ¿no? Estas son recomendaciones ideales. En realidad, el techo debe ofrecer justamente esa protección externa contra la radiación, la parte externa de la instalación, y debe facilitar un sistema natural de ventilación. Eso es lo ideal. No directa, sino de forma indirecta al ambiente. Y miren, a consecuencia de esto viene la ventilación. Hay ventilaciones que son ventilaciones naturales y ventilaciones forzadas, dependiendo del producto químico que se ha almacenado. Hablemos de las naturales. En el gráfico vemos una ventilación correcta, justamente que existe una entrada específica que permite un flujo de aire natural, que permita justamente que existe el aire natural dando vueltas en el almacén y que luego tenga un flujo, una entrada y una salida. Y la forma incorrecta que ustedes pueden ver justamente en el gráfico 2 es una que no ofrezca ese flujo, ese movimiento. Si hablamos de una ventilación forzada, hablamos de una ventilación con un equipo, un ventilador axial, un ventilador específico. Estos ventiladores deben ser intrínsecamente seguros, no pueden ofrecer ningún tipo de riesgo en caso de productos inflamables, y deben estar testeados y específicamente colocados en lugares que ofrezcan movimiento de aire. El hecho de tener un ventilador no implica que haya ventilación. Tiene que haber una cantidad de relación de los metros cúbicos del ambiente con los CFM, con los pies cúbicos por minuto que va a movilizar este material, ¿no? Señalización, factor muy importante. Aparte de las recomendadas para materiales peligrosos, tenemos las señales generales, tanto de los temas ocupacionales, como en la izquierda, ubicación en los racks de trabajo y las salidas de emergencia. Y para finalizar, dos temas muy importantes. Detectores de incendio, que estos detectores de incendio pueden ser detectores de llamas, de tipo infrarrojo, ultravioleta, o ambos, o los de dos tipos que son por ionizzación o por el efecto óptico, ¿no? Cada uno tiene una aplicación específica. ¿A qué están orientados? A detectar justamente el humo, la llama, ¿no? El calor, y están orientados a poder dar alerta de que existe algo. Y acá hay un tema muy importante, deben estar conectados o deben estar linkeados a un sistema, a un panel central que remotamente me dé la advertencia de que existe algo. Si no tengo esto y no garantizo esto, el problema puede continuar y nunca me voy a enterar. Estaré el detector de repente, pero no está linkeado a nada que me pueda alertar. Entonces es importante que esté linkeado hacia algo. Y para finalizar esta última parte, sistema de rociadores, esto se da por una condición de diseño y la acción principal de un rociador es el poder, a través de un sistema de detector de calor, ¿no? Normalmente es una ampolla, una válvula, se activa el sistema para poder dar con un confinamiento sobre el material que se está quemando, para poder reducir esta propagación y para permitir la evacuación adecuada del personal que está involucrado. Esto es toda la información desarrollada en función al almacenamiento. Quedamos con ustedes para una próxima presentación. Muchas gracias.